Me quedé helada en el pasillo, apretando a Camila contra mi pecho como si pudiera protegerla del mundo entero. Sus bracitos rodeaban mi cuello, cálidos pero temblorosos, y por un instante aterrador pensé que iba a llorar. Mi corazón golpeaba tan fuerte que tuve miedo de que Mark pudiera escucharlo desde el otro lado de la puerta del dormitorio. «Mami, ¿a dónde vamos?», susurró Camila con esos ojitos grandes y marrones que brillaban con una inocencia capaz de romper cualquier alma. Le besé el cabello y murmuré: «Solo abrázame fuerte, mi amor, te lo explicaré después». Detrás de mí, Daniel permanecía erguido como un pequeño soldado. Sus manos de 13 años sujetaban el bolso de lona que contenía los pocos pedazos de nuestra vida que me atreví a llevar. Algo de ropa, certificados de nacimiento y el sobre con dinero que había escondido durante semanas. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban una determinación dolorosamente adulta. Había aprendido demasiado pronto a leer el peligro en nuestra casa, a moverse en silencio cuando Mark estaba cerca. Avanzamos despacio por el pasillo, cada paso medido, como ladrones en nuestra propia vida. Desde el dormitorio llegaba el sonido grave y desigual de los ronquidos de Mark. Esa noche celebraba su ascenso, aunque en su lenguaje celebrar significaba beber hasta que el mundo se desdibujara y luego buscar una excusa para desquitarse conmigo, que la cena no estaba lo suficientemente caliente, que su camisa no había sido planchada con exactitud militar. Me detuve frente a la puerta de entrada, estrechando a Camila mientras miraba a Daniel. Él asintió sin pronunciar palabra. Sabíamos que ni un suspiro estaba permitido. Extendí la mano hacia la perilla. Mis dedos temblaban y de pronto, un chirrido agudo me paralizó. Contuve la respiración, el pecho en suspenso, hasta que confirmé que los ronquidos seguían, más pesados, más lentos. Gracias a Dios. Empujé suavemente la puerta y el aire fresco de la noche golpeó mi rostro como una mezcla de libertad y miedo. Amarré a Camila en su asiento de seguridad, mientras Daniel se acomodaba junto a ella en el asiento trasero, colocando un brazo protector sobre sus piernas como si hubiera ensayado ese gesto una y otra vez en su cabeza. «¿Estás bien?», le susurré. Él asintió con firmeza, aunque sabía que por dentro estaba igual de asustado que yo. Cuando me senté frente al volante, descubrí que mis manos temblaban tanto que apenas podía encajar la llave en el encendido. En ese movimiento inseguro se me vinieron encima todos los años con Mark. Nuestra primera cita, cuando me escuchaba hablar de enseñar música como si fuera lo más fascinante del mundo, el primer ramo de flores, promesa de un para siempre, y también la primera vez que su puño se estrelló contra mi mejilla porque vio un mensaje de un antiguo compañero de universidad. Durante años me repetí que era el estrés de su trabajo, que cambiaría, que las cosas mejorarían. Pero nunca mejoraron. Solo empeoraron. Mark había sido policía, y aunque fue suspendido por uso excesivo de la fuerza, aún caminaba como si la ley le perteneciera. Recuerdo aquella vez en que le insinué que podría llamar a la policía. Se inclinó tan cerca que sentí el olor del alcohol en su aliento y me susurró: «Si llamas, tu hijo no verá el amanecer». Y le creí. Esa amenaza me encadenó durante años. Pero esa noche, mientras encendía el motor, llevaba algo nuevo conmigo: esperanza. Una esperanza nacida de un mes entero de planes secretos, de esconder billetes en el cambio del supermercado, de vender mi querido piano, el último vínculo con la mujer que alguna vez fui. Conduje alejándome de esa casa como quien escapa de una tumba. Camila se acurrucó bajo su manta y murmuró: «Mami, está oscuro». Le acaricié la mejilla y susurré: «Está bien, mi amor. Solo es de noche, puedes dormir tranquila». Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejados en el espejo retrovisor. «Mamá, él vendrá por nosotros». Lo miré y, por un segundo, vi demasiado de Mark en su expresión. Pero también algo que Mark jamás tuvo: compasión. «No esta noche, cariño. Vamos a un lugar donde él no podrá encontrarnos». Y recé en silencio para que mis palabras fueran ciertas. La autopista se abría ante nosotros, interminable, y con cada milla el peso en mi pecho disminuía lo suficiente para permitirme respirar. Detrás de mí, mis hijos dormían. Delante, el futuro nos esperaba, desconocido, incierto, pero tal vez, solo tal vez, una segunda oportunidad de vida. En el silencio del coche, con el murmullo constante de los neumáticos sobre el asfalto, cerré los ojos un instante y me hice una promesa: esta vez tenemos esperanza. A veces me pregunto en qué momento exacto se torció todo. Recuerdo la primera vez que vi a Mark.
Fue en un sitio de citas cuando yo tenía 26 años. Yo era profesora de música, cargando todavía con deudas estudiantiles y con un corazón demasiado dispuesto a confiar. Su perfil mostraba a un hombre seguro, con una sonrisa amplia y unos ojos que parecían prometer estabilidad. Decía amar la música clásica, el buen vino y la fotografía. Parecía culto, sólido, alguien con quien construir un futuro. En nuestra primera cita, en una pequeña cafetería del centro, me escuchó hablar de mis alumnos de piano como si cada palabra fuera un secreto fascinante. Esa atención me envolvió como un abrazo invisible. Después de la segunda cita ya me tomaba de la mano. Tras la tercera, me besó bajo las luces suaves de la ciudad. Yo creí que había encontrado el amor de mi vida. En menos de un año ya estábamos casados. Me repetía una y otra vez: cuando lo sabes, lo sabes. Pero no sabía que aquel para siempre se transformaría en una cadena. Al principio fueron comentarios sutiles: no me gusta que hables tanto con tus compañeros de trabajo, ¿no ves cómo se ve eso? Yo lo interpretaba como cuidado. Después vinieron las críticas más directas: ¿por qué sigues escribiéndote con esos amigos? ¿No te das cuenta de lo que parece? Poco a poco empecé a aislarme. Dejé de responder mensajes sin su aprobación, dejé de ver a mis amigas. Me convencí de que solo intentaba protegerme. Todo cambió la noche en que envié un simple feliz cumpleaños a un antiguo compañero de universidad. Mark lo descubrió. Nunca olvidaré el sonido de su voz, baja y peligrosa: ¿crees que soy un estúpido? ¿Crees que no sé lo que haces? Su mano voló tan rápido contra mi rostro que no entendí qué había pasado hasta sentir el sabor metálico de la sangre en mi boca. Aquella fue la primera vez. Yo, ingenua, me disculpé. Le dije que estaba estresado, que su trabajo como policía lo ponía al límite, que tenía que entenderlo. Pero las disculpas nunca detuvieron sus puños. Con el tiempo, la violencia se volvió rutina: una cena servida demasiado fría, un empujón contra la encimera, una camisa mal planchada, mi brazo torcido detrás de la espalda. Cuando Camila nació, pensé que quizás un bebé traería paz. Me equivoqué. Recuerdo haber dejado un vaso de agua sobre la mesa. «Está tibia», gritó. Y arrojó el vaso contra la pared, a pocos centímetros de mi cabeza, mientras yo sostenía a mi hija en brazos. El sonido del vidrio roto se mezcló con el llanto de mi bebé. Ese día entendí que nada lo calmaría. Lo peor no era el dolor físico. Era el modo en que podía pasar de la furia más violenta a una calma helada en cuestión de segundos, como si nada hubiera ocurrido. Esa capacidad de borrar el horror y actuar como el hombre encantador que todos admiraban en la comunidad me desgarraba por dentro. Para los vecinos, él era el oficial Spencer, el héroe suspendido injustamente. Para mí y mis hijos, era el verdugo que nos mantenía en silencio. La noche que insinué que podría llamar a la policía, él se inclinó hasta que pude sentir el olor penetrante del alcohol en su aliento. Susurró con una calma escalofriante: «Si lo haces, Daniel no verá la mañana». Mi hijo estaba en su habitación, con los audífonos puestos, jugando sin sospechar que su vida acababa de convertirse en un arma contra mí. Me congelé. Sentí que el mundo entero se cerraba sobre mi pecho. Desde esa noche, entendí que no había salida. La idea de escapar desapareció de mis pensamientos durante mucho tiempo. Me repetía que debía aguantar, que al menos mis hijos tendrían un techo, que Mark nunca permitiría que la ley nos protegiera, no con sus contactos, no con su poder. Pero cada insulto, cada golpe, cada mirada de miedo en los ojos de Daniel y cada sollozo de Camila me iban dejando una huella imposible de borrar. Por dentro, algo comenzaba a resquebrajarse. Recuerdo una tarde en que Daniel, con apenas 10 años, se quedó en la puerta del salón, los puños apretados, observando cómo su padre me empujaba contra el refrigerador porque había comprado el cereal equivocado. En sus ojos vi la rabia contenida de un niño obligado a ser hombre demasiado pronto. Y entendí que si me quedaba, lo perdería. A él, a Camila y a mí misma. Ese fue el inicio de un susurro dentro de mí. No fue un momento heroico, no fue un arrebato de valor. Fue un murmullo persistente, casi inaudible, que cada día repetía un poco más fuerte: «Tienes que salir, tienes que salir». La carta llegó una mañana cualquiera, oculta entre facturas y publicidad. Él sobrellevaba el nombre de mi tía May, a quien apenas veía de niña, pero que siempre me enviaba postales con flores secas dentro.
La abrí sin expectativas, y lo que encontré me dejó paralizada. Una carta de un abogado en Willamette Valley, confirmando que mi tía había fallecido y me había dejado su casa. Una casa. Una propiedad que Mark desconocía por completo. Era pequeña y antigua, pero mía. En ese instante, una chispa se encendió dentro de mí. No era solo una herencia. Era la posibilidad de un escondite, de un refugio, de una vida. Por primera vez en años, sentí que existía una salida. Esa chispa se convirtió en un plan. Tenía que ser meticulosa, invisible. Empecé con dinero. Cada vez que Mark me mandaba al supermercado, sacaba un billete de más en efectivo y lo guardaba en un libro de partituras. Él jamás se acercaba a mi música, para él era una pérdida de tiempo. Con el paso de las semanas, los billetes se apilaron. No era mucho, pero era suficiente para arrancar. Después, tomé una decisión dolorosa. Vendí mi piano. Mi compañero de toda la vida, el que había llenado de notas cada etapa de mi existencia. Con lágrimas en los ojos lo vi partir, pero también supe que ese sacrificio me estaba comprando libertad. La mujer que fui alguna vez, aquella que soñaba con abrir una academia de música, moría con esas teclas. Pero en su lugar nacía otra, más fuerte, más decidida. Tuve que dejar mi trabajo en la escuela de música comunitaria. Le dije al director que estaba agotada, que necesitaba dedicarme a la familia. Él me miró con una tristeza que me hizo sospechar que sabía más de lo que decía. Esa renuncia me permitió reducir mis movimientos y no levantar sospechas en Mark. Lo siguiente fue Daniel. Lo inscribí en clases en línea, inventando un problema de salud para justificarlo. Mi hijo me observó con sus ojos grises, tan parecidos a los de Alejandro, y simplemente asintió. Nunca preguntó demasiado, pero en su silencio había una madurez que me partía el alma. Alejandro. Apenas susurrar su nombre en mi mente era un dolor punzante y a la vez un recuerdo dulce. Habíamos sido apenas unos muchachos cuando nos enamoramos. Él era músico, tocaba el violonchelo con una pasión que podía silenciar cualquier sala. Lo dejé ir porque pensé que merecía un futuro sin cargas, sin la sombra de mi caos. Jamás le conté que estaba embarazada. Cuando Daniel nació, vi en sus ojos el reflejo de Alejandro en cada mirada. Y me juré que no importaba lo que pasara, lo protegería. Aunque Mark jamás lo amara como un verdadero padre, aunque siempre hubiera un frío distante en su voz al llamarlo hijo. Las noches se convirtieron en mis aliadas. Planeaba en silencio, con manos temblorosas y el corazón en un hilo constante de miedo. Compré pasajes de tren desde la biblioteca, usando sus computadoras para no dejar huellas en casa. Hice maletas pequeñas, lo suficiente para empezar sin llamar la atención. Cada movimiento era un riesgo, cada paso un desafío a la suerte. La víspera de nuestra partida, me senté en el cuarto de Camila, mirándola dormir con su conejo de peluche apretado contra el pecho. Daniel se apoyó en el marco de la puerta, los brazos cruzados y los labios apretados. «Mamá», susurró, «de verdad lo haremos mañana». Tragué saliva, mis ojos ardiendo. «Sí, cariño. Nos vamos. Esta vez sí». Él bajó la cabeza, aceptando con un gesto adulto que no correspondía a sus 13 años. Me dolió ver tanta carga en un niño, pero también sentí orgullo. Mi hijo estaba listo para caminar a mi lado hacia lo desconocido. Esa noche apenas dormí. En mi mente se repetían todos los escenarios posibles. Mark despertando antes de tiempo, bloqueando la puerta, sus ojos fríos deteniendo mi escape. Pero la madrugada llegó, y yo también. Cuando subimos al tren, el corazón me latía en la garganta. Los vagones olían a metal y café viejo, pero para mí era el aroma de la libertad. Camila se pegó a la ventana, sus dedos dejando marcas en el vidrio empañado. «Mamá, árboles», gritó emocionada, como si nunca hubiera visto uno antes. Mi voz se quebró al responder, «Sí, mi amor, árboles». Esos árboles eran más que paisaje. Eran el símbolo de que lo habíamos logrado, de que el abismo entre el infierno y la esperanza podía cruzarse. Mientras el tren se alejaba de Portland, una voz interna me susurraba con fuerza, «Puedes hacerlo». El taxi nos dejó frente a una carretera angosta, bordeada por pinos altos y flores silvestres que parecían crecer sin permiso. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, como a promesa. Ahí estaba, la casa de mi tía May.
Una estructura de madera de 2 pisos, con las tablas gastadas por la lluvia y el sol, y una hamaca en el porche que crujía con el viento como si aún esperara a su dueña. Saqué la llave que venía en el sobre del abogado. Entró en la cerradura con dificultad, como si no hubiera sido usada en años. Al abrir la puerta, una ráfaga de aromas me envolvió, hierbas secas colgadas en racimos, el olor dulzón de la miel vieja y el inconfundible perfume de libros que llevaban demasiado tiempo cerrados. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el último día de mi tía en esa casa. Daniel soltó un silbido bajo. «Parece un museo», murmuró, dejando caer la mochila en el suelo polvoriento. Camila, en cambio, corrió de inmediato hacia dentro, tocando cada cosa con entusiasmo infantil. «Es nuestra casa, mami», gritó con una sonrisa radiante. Me agaché hasta quedar a su altura, acariciándole los rizos. «Sí, mi amor, es nuestra casa». Pero en el fondo sabía que las palabras eran más deseo que certeza. La realidad se impuso con rapidez. El refrigerador estaba vacío, y aunque intenté encender la luz, nada ocurrió. Las cuentas de servicios estaban vencidas desde hacía meses. La madera del suelo crujía bajo nuestros pasos y las cortinas de encaje estaban amarillentas por el tiempo. Sabía que, si quería convertir este lugar en un verdadero refugio, necesitaría dinero que apenas tenía. A la mañana siguiente, decidí enfrentar lo inevitable: ir al único supermercado del pueblo. La campana sobre la puerta sonó cuando entré, y de inmediato sentí las miradas. En los pueblos pequeños, los extraños son un espectáculo, y yo era la novedad. Detrás del mostrador, una mujer de mediana edad me sonrió con curiosidad. «Tú debes ser la sobrina de Mai», dijo como si me conociera de toda la vida. Me quedé un segundo sin aire. «Sí, soy Elena», respondí con una sonrisa forzada. «Acabamos de mudarnos». «Bienvenida», contestó con un tono amable, aunque sus ojos escudriñaban cada detalle de mi rostro. Este lugar siempre podría usar una maestra de música. No supe qué decir, así que solo agradecí y compré lo que pude: pan, mantequilla de maní, una bolsa de manzanas y pasta. Lo suficiente para sobrevivir un par de días. Mientras pagaba, la mujer me dio una palmada ligera en la mano. «Aquí todos nos conocemos. Si necesitas algo, pregunta. Y no te preocupes, estarás bien». Volví a la casa con la bolsa en la mano. Daniel salió al patio trasero, cubierto de hierba alta y arbustos olvidados. Camila giraba en círculos sobre el porche, riendo como si el aire fresco fuera un regalo. Esa tarde, mientras comíamos nuestra cena improvisada, Daniel me miró con ojos brillantes. «Mamá, ¿podemos arreglar este lugar? Pintar las paredes, cortar la hierba, hacerlo nuestro». Tragué saliva, luchando contra la duda que me oprimía el pecho. Quise decirle que no sabíamos si nos quedaríamos, que no tenía empleo ni seguridad. Pero en cambio asentí. «Sí, lo haremos». Lo dije por él, por Camila, y tal vez por mí. Porque necesitábamos creer que era posible. Esa noche, cuando los niños ya dormían en los viejos colchones que encontré en la casa, me senté sola en el porche. El silencio era extraño, casi ajeno. Estaba acostumbrada a los gritos, a las puertas azotadas, a los pasos pesados recorriendo el pasillo. Aquí solo se escuchaba el canto de los grillos y el susurro del viento entre los pinos. Me abracé a mí misma, debatiéndome entre la paz y el miedo. La calma me resultaba tan desconocida que se sentía amenazante. Miré hacia la oscuridad del camino y pensé en Mark. ¿Vendría? ¿Nos encontraría? Cada crujido del bosque era una advertencia, cada sombra un posible peligro. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. El suelo áspero bajo mis manos me anclaba a la realidad. «Estamos a salvo», me susurré, aunque no estaba segura de creerlo del todo. Y sin embargo, en lo profundo de esa noche, una promesa tomó forma en mi mente. No importaba lo duro que fuera, convertiría esta casa en un hogar. Un lugar donde Daniel y Camila pudieran reír sin miedo, donde sus pasos no fueran silenciados por el terror. El primer encuentro ocurrió en el lugar más simple, el patio de la escuela primaria. Había llevado a Camila para que jugara un rato en los columpios oxidados. El aire olía a pasto recién cortado y a tiza, ese aroma tan característico de los patios escolares.
Apenas solté la mano de mi hija, ella corrió hacia una niña que se balanceaba sola. «Hola, soy Camila», exclamó con su desparpajo habitual. La otra niña levantó la vista y sonrió tímida. «Yo soy Chloe». En cuestión de minutos ya estaban riendo, persiguiéndose alrededor del tobogán como si se conocieran de toda la vida. Yo las observaba con una mezcla de alivio y nostalgia. No quería que mi hija creciera sintiéndose prisionera de mis miedos. Entonces lo vi. Un hombre alto, de hombros anchos, con manos que parecían hechas para trabajar la madera. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamaban la atención. Tranquilos, atentos, con una calidez inesperada. Caminó hacia donde yo estaba, levantando la mano en un saludo casual. «Usted debe ser la mamá de Camila», dijo con voz profunda, grave, pero extrañamente suave. Me tensé al instante. Algo en los hombres grandes, con voces así, todavía me hacía encogerse por dentro. Apreté el abrigo de Camila entre mis dedos, respirando con dificultad. «Sí, soy Elena Ramírez». Mi voz tembló, aunque intenté disimularlo. Él sonrió con naturalidad, sin prisa, y se agachó para atar el cordón deshecho de Chloe. «Soy Caleb Johnson. Parece que nuestras niñas ya son amigas». Me limité à assentir. Una parte de mí quería agradecerle, otra quería salir corriendo. No estaba lista para confiar. Unos días después, estaba en el patio luchando con la vieja cerca del jardín. Estaba tan torcida que parecía que un simple viento la derribaría. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Al girar, lo vi otra vez. Caleb, con guantes de trabajo y una caja de herramientas en la mano. «¿Le molesta si ayudo?», preguntó con calma, como si fuera lo más natural del mundo. Lo miré incrédula. Ni siquiera me conoce. Encogió los hombros. «Sé que Chloe quiere a Camila. Para mí, eso es suficiente». Camila salió corriendo desde la casa en ese momento, seguida de Chloe. «Por favor, mami, deja que nos ayude», suplicaron al unísono. Ante sus cáritas, no pude negarme. Suspiré y murmuré: «Está bien». Caleb trabajó con eficiencia, cortando tablas nuevas de la madera que había traído en su camioneta. Mientras medía y clavaba, hablaba lo justo, que tenía un taller de carpintería, que también cuidaba unas viñas al borde del valle, que había crecido en este pueblo y nunca pensó en irse. Su voz bajó cuando mencionó a su esposa, fallecida en un accidente de autobús 3 años atrás, dejándolo solo con Chloe. No había victimismo en su tono, solo una resignación tranquila. Yo lo escuchaba en silencio, con una extraña mezcla de recelo y curiosidad. No estaba acostumbrada a que alguien hablara sin intentar impresionar o controlar. Sus movimientos eran seguros, pero no invasivos. Terminó la cerca como si lo hubiera hecho 1000 veces y simplemente me dijo: «Ahí tiene. Al menos aguantará unos años más». Esa misma tarde regresó con algo en las manos. Una pequeña caja de madera, delicadamente tallada con enredaderas y notas musicales. Me la tendió sin ceremonias. Escuché que antes enseñaba piano. Pensé que le gustaría esto. La abrí con dedos temblorosos. Dentro, una diminuta bailarina giraba al compás de un suave tintineo de Beethoven. El sonido llenó el aire con una ternura que casi había olvidado. Sentí un nudo en la garganta. «¿La hizo usted?», pregunté en voz baja. Él asintió. «Es lo que hago. Trabajo con madera. Construyo cosas que la gente pueda usar o guardar». No supe qué decir. Hacía tanto tiempo que nadie me daba algo sin esperar nada a cambio. Unos días después, al volver al supermercado, la señora Lane se inclinó sobre el mostrador cuando terminé de pagar. Sus ojos se suavizaron y me dijo en un susurro apenas audible: «Sabemos de quién escapaste, cariño. No te preocupes. Nadie aquí le dirá nada. Aquí estás a salvo». Me quedé paralizada, con las bolsas en las manos y las palabras rebotando en mi mente. «A salvo». Era un término que no me atrevía a creer, pero que deseaba con toda mi alma. Cuando salí a la calle, Camila me tomó de la mano y sonrió con la inocencia de quien aún no sabe lo que significa el peligro. Con ella a mi lado, con Daniel esperándonos en casa y con aquella caja de música escondida en mi bolso, me permití pensar que tal vez la señora Lane tenía razón. Tal vez,
Por primera vez en muchos años, estaba en el lugar correcto. Aunque habían pasado ya varias semanas en el valle, mi cuerpo seguía reaccionando como si aún viviera bajo el mismo techo que Mark. Cada portazo lejano me hacía encogerme. Si un coche frenaba de golpe en la carretera, el estómago se me revolvía. Incluso el simple crujido del porche en la noche podía hacerme contener la respiración. Mi mente sabía que estábamos en otro lugar, que Mark no estaba allí, pero mi corazón no lo aceptaba tan fácilmente. Caleb parecía notarlo. No hacía preguntas incómodas ni me presionaba, simplemente aparecía de vez en cuando para reparar algo. Una bisagra suelta, una ventana que no cerraba bien, la cerca que volvía a tambalearse. Figuré que así ahorrarías dolores de cabeza, decía con naturalidad. Yo le respondía con un gracias torpe, tratando de ocultar cuánto significaba esa presencia tranquila. Daniel, en cambio, se acercaba cada vez más a él. Pasaba tardes enteras en el taller de Caleb, aprendiendo a lijar madera o escuchando historias sobre constelaciones mientras ambos trabajaban. Ver a mi hijo reír con un adulto que lo trataba con respeto, sin miedo ni amenazas, me hacía llorar en silencio más de una vez. Creía que empezábamos a encontrar una rutina, una calma frágil, cuando el golpe en la puerta cambió todo. Era una mañana soleada. El olor a canela llenaba la cocina porque había horneado pan. Camila y Chloé coloreaban en la mesa. Daniel se ataba las zapatillas listo para salir de excursión con Caleb. Entonces se escuchó 3 golpes secos, una pausa y 2 más. Ese patrón. Ese ritmo. Mi sangre se congeló. Mark, susurré, y sentí que el mundo se me venía abajo. Caleb me miró con el ceño fruncido, entendiendo sin que yo tuviera que explicar nada. Llévate a los niños atrás, le ordené con la voz quebrada. Él asintió de inmediato, guiando a Daniel y a las niñas hacia la puerta trasera. Los golpes se repitieron, más fuertes, haciendo vibrar el marco de la puerta. Con las manos temblorosas, abrí apenas una rendija. Y allí estaba. Impecable como siempre, camisa planchada, colonia cara, el mismo aire de superioridad en los ojos. Vaya, vaya, aquí estás, querida, dijo con una sonrisa torcida, como si aún fuéramos una pareja normal. Pensaste que podías huir con mis hijos. Salí al porche, cerrando la puerta tras de mí con decisión. Mi voz se quebró, pero no retrocedí. Vete, Mark. Ya no perteneces aquí. Su expresión se endureció. No pertenezco. Ellos son mi familia. Tú eres mía. Siempre lo serás. Dio un paso más cerca, el calor de su rabia palpable. Lo miré a los ojos y por primera vez en mucho tiempo no bajé la mirada. No soy tuya. Ya no. Su cara se tiñó de rojo, la sonrisa desapareció y en un movimiento brusco me empujó por el hombro. No fue suficiente para tirarme, pero sí para encender todos mis reflejos de terror. Mis manos se levantaron instintivamente, el pecho me ardía. La puerta del porche se abrió de golpe. Caleb salió, llenando el marco con sus hombros anchos. Su voz era calmada, pero firme como acero. Necesitas irte. Mark soltó una carcajada cruel. ¿Y tú quién demonios eres? Un carpintero que se cree héroe. Caleb avanzó despacio, como quien enfrenta a un animal salvaje. No importa quién soy. Lo que importa es que estás invadiendo una propiedad privada. Márchate ahora o llamo al sheriff. Ella es mi esposa, gruñó Mark. Ex-esposa, lo corregí, con la voz firme esta vez. Y no volverás a ponerme una mano encima. Esa palabra pareció herir su orgullo. Se abalanzó sobre mí y me agarró del brazo con una fuerza brutal. El dolor fue inmediato, un fuego que subía por mis huesos. Nos vamos a casa ahora, Elena, rugió. No tuvo oportunidad de más. Caleb lo sujetó de la muñeca y en un solo movimiento le torció el brazo detrás de la espalda. El crujido de nudillos chocando contra carne resonó en el aire cuando lo empujó contra la baranda del porche. Por un instante, vi en los ojos de Caleb una furia contenida, peligrosa, como si hubiera estado a un paso de enterrar a Mark allí mismo. Mark intentó golpearlo, pero Caleb esquivó y lo inmovilizó aún más. «Tócala otra vez», gruñó entre dientes, «y juro que no saldrás caminando de aquí». Los gritos de Mark se mezclaron con un sonido lejano que pronto se hizo claro. Sirenas.
Mi corazón dio un vuelco. Miré hacia el camino y vi a Daniel, jadeando, con un teléfono en la mano. Mi hijo había llamado al 911. En segundos, 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. Los agentes subieron al porche con decisión. Mark Spencer, anunció uno de ellos, queda arrestado por agresión y por violar la orden de restricción. Es un malentendido, protestó Mark, intentando recomponerse. Soy oficial de la ley. Exoficial, corrigió el agente mientras le ponía las esposas. Podrá explicarlo en la comisaría. Lo vi retorcerse, aún intentando mantener la fachada de control, mientras lo llevaban al coche patrulla. Sus ojos me lanzaban promesas de venganza, pero sus palabras ya no me alcanzaban. Yo estaba temblando, apoyada contra la columna del porche, las lágrimas cayendo libres. Caleb se acercó, la mano suspendida a mi lado, sin tocarme hasta que asentí. ¿Estás bien? Asentí apenas, la voz perdida en un susurro. Se fue, dije más para mí que para él. Y en el silencio que quedó después de las sirenas, por primera vez desde que dejamos Portland, creí que tal vez era cierto. Cuando la patrulla se alejó llevándose a Mark, mis rodillas se doblaron y el llanto me venció. Me cubrí el rostro con ambas manos y solté todo lo que había estado guardando durante años. Miedo, rabia, dolor. Caleb permaneció a mi lado sin decir nada, como un muro silencioso dispuesto a sostenerme si caía. Por primera vez, me permití creer que el infierno había terminado. Los días siguientes fueron extraños, como si mi cuerpo no supiera cómo vivir sin el peso del miedo. Despertaba en medio de la noche esperando oír pasos en el pasillo, pero solo encontraba silencio. Ya no había botas pesadas marcando el ritmo del terror, ni una voz grave lanzando insultos desde la cocina. En su lugar, escuchaba el murmullo del viento entre los pinos, el canto de los grillos y, algunas veces, las risas de mis hijos soñando en paz. La vida comenzó a reacomodarse con una suavidad inesperada. Daniel, por fin libre de la vigilancia constante, se unió al club de astronomía del pueblo. Volví a casa emocionado, hablándome de planetas, constelaciones y de cómo algún día quería construir un telescopio propio. Verlo recuperar la ilusión que Mark había apagado con burlas me llenaba de orgullo y alivio. Camila floreció en la escuela. Llegaba con las manos manchadas de pintura, cargando dibujos arrugados de arcoíris y casas con techos enormes. Me contaba entre risas las travesuras que hacía con Chloe, y en sus palabras había una ligereza que yo no había escuchado jamás en su corta vida. Su inocencia volvía a ser eso, inocencia, no miedo disfrazado de silencio. Por mi parte, la directora del centro comunitario me ofreció dar clases de piano algunas horas a la semana. La primera vez que mis dedos volvieron a recorrer las teclas, las lágrimas se me escaparon sin permiso. No era solo música, era recuperar una parte de mí que había quedado enterrada bajo las amenazas de Mark. Al terminar la primera clase, una niña me abrazó con entusiasmo y me dijo: «Gracias, profesora, quiero ser como usted». En ese instante, entendí que estaba volviendo a nacer. La comunidad nos rodeó como un manto cálido. La señora Lane siempre añadía un pan extra en mis bolsas. El bibliotecario guardaba libros de teoría musical para mí, sabiendo cuánto los necesitaba. Incluso el alcalde pasó una tarde por casa y con un apretón de manos firme, declaró: «Aquí cuidamos a los nuestros». Yo, que me había sentido invisible durante tantos años, ahora era vista y aceptada. Y Caleb, él seguía apareciendo sin hacer ruido, arreglando la hamaca del porche, dejando una canasta de manzanas en los escalones o simplemente acompañando a Daniel en sus caminatas nocturnas para observar estrellas. Nunca pedía nada, nunca exigía. Solo estaba. Y esa constancia fue derribando, poco a poco, los muros que yo misma había levantado alrededor de mi corazón. Una tarde, después de que las niñas se quedaran dormidas en una fortaleza de mantas, me senté en el porche con una taza de té humeante. Caleb se acomodó en la silla de al lado, mirando el cielo estrellado en silencio. La brisa traía el olor de la madera fresca y de la tierra húmeda. No había nada que temer. «¿Estás bien?», preguntó con esa voz grave que ya no me asustaba. «Mejor de lo que imaginé», respondí, aunque todavía había noches en las que saltaba ante cualquier sombra. «Es normal», dijo tranquilo. «Has pasado por un infierno. Sanar no es un camino recto». Asentí,
con la mirada perdida entre las constelaciones. Estoy cansada de sentirme rota. Él giró apenas la cabeza hacia mí. No estás rota, Elena. Saliste. Protegiste a tus hijos. Eso es fuerza, no debilidad. Algo dentro de mí se quebró, no en dolor, sino en liberación. Lo miré con lágrimas contenidas y susurré apenas audible: «Eres hogar». Él no respondió con palabras. Solo sonrió, esa sonrisa cálida que derribaba cualquier miedo. En ese instante comprendí que, después de tanto tiempo huyendo, quizá había encontrado el lugar donde mi alma podía descansar. Había noches en las que, después de acostar a Daniel y a Camila, me sentaba frente al viejo ordenador de la casa y abría el correo. Tenía un mensaje sin responder desde hacía semanas. Era de Alejandro. Me pedía vernos, saber de mí después de tantos años. Cada vez que lo leía, me ardía el pecho. Él no sabía nada. No sabía que tenía un hijo. Una de esas noches, con los dedos temblorosos, escribí al fin las palabras que me habían atormentado durante 13 años. Alejandro, hay algo que necesito contarte sobre nuestro hijo. No envié el mensaje, pero quedó allí, guardado, imposible de ignorar. El invierno llegó pronto al valle. El aire olía a leña y el paisaje se pintó de blanco. Camila insistió en que decoráramos un árbol de Navidad tan grande que casi tocaba las vigas del techo. Daniel colocó la estrella en la punta mientras Chloe aplaudía. Yo los observaba con el corazón henchido. Era un cuadro sencillo, pero para mí significaba el milagro de estar vivos y juntos. Esa tarde, mientras Caleb arreglaba un banco en el porche, se escuchó un golpe suave en la puerta. No era el ritmo de Mark, no era la amenaza disfrazada de cortesía. Era un llamado tímido, casi respetuoso. Caleb se levantó para abrir, y yo me quedé helada al escuchar la voz que pronunció mi nombre. «Elena». Lo reconocí al instante, aunque habían pasado años. Alejandro estaba allí, de pie en la entrada, con algunas canas en las sienes y un estuche de violonchelo colgando de la mano. Sus ojos grises, idénticos a los de Daniel, se clavaron en los míos con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Hola», dijo apenas, como si temiera romper el aire. «No respondiste mis mensajes, pero luego vi aquella línea en tu correo. Tenía que venir». El corazón me golpeaba con fuerza cuando Daniel apareció detrás de mí. Su mirada iba del desconocido a mí, buscando respuestas. «¿Quién es?», preguntó con un hilo de voz. Tragué saliva. «Daniel, este es Alejandro, tu padre». El silencio se volvió insoportable. El rostro de mi hijo se contrajo en una mezcla de sorpresa y furia. «Mi padre», repitió, la voz quebrada. «Me mentiste todo este tiempo». «Yo quise protegerte», balbuceé, pero él me atravesó con una mirada dura antes de correr escaleras arriba. El golpe de la puerta de su cuarto resonó como un disparo. Alejandro me miró con los ojos llenos de dolor. «No lo sabía, Elena». «Si lo hubiera sabido, lo sé», murmuré, luchando por contener las lágrimas. Caleb, mientras tanto, se mantuvo en un segundo plano, tranquilo, como si entendiera que aquella escena no le pertenecía, pero sin apartar su apoyo silencioso. Minutos después, cuando la tensión aún nos asfixiaba, Daniel bajó lentamente. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero su voz sonó desafiante. «¿Tocas el violonchelo?». «Camila dijo que trajiste uno». Alejandro asintió con cautela. «Sí, ¿quieres escuchar?». Daniel no respondió, solo se encogió de hombros y se dejó caer en una silla. Yo contuve el aliento mientras Alejandro abría el estuche y acomodaba el instrumento contra su pecho. Cuando el arco rozó las cuerdas, un sonido profundo y cálido llenó la habitación. La música vibró en cada rincón de la vieja casa, como si las paredes mismas necesitaran escucharla. Camila salió corriendo de su fortaleza de mantas, con los ojos muy abiertos. «Suena como magia», exclamó, quedándose quieta frente al instrumento. Yo observaba a Daniel. Al principio, su expresión era dura, la mandíbula apretada. Pero poco a poco, los acordes fueron ablandando su resistencia. Sus hombros se relajaron, sus labios dejaron de tensarse y sus ojos grises, tan parecidos a los de Alejandro, brillaron con una emoción que intentaba ocultar. Cuando la última nota se desvaneció,
Reinó un silencio reverente. Daniel no dijo nada, pero no apartó la vista de Alejandro. El hilo invisible que los unía había comenzado a tensarse, aunque él todavía no quisiera aceptarlo. Alejandro bajó el arco con un suspiro. No pretendo reemplazar nada. Solo quiero conocerte, si me lo permites. Daniel se levantó de golpe. Tengo tarea, murmuró, y subió de nuevo las escaleras, pero su voz ya no estaba llena de rabia, sino de confusión. Me quedé allí, paralizada, mientras Caleb recogía las tazas de la mesa como si nada, dándonos espacio. En sus ojos no había celos ni reproches, solo serenidad. Comprendía que esto formaba parte de nuestra historia, de la verdad que yo había ocultado. Cuando Alejandro se marchó esa noche, el aire estaba cargado de promesas incumplidas y heridas abiertas. Sin embargo, mientras veía a Daniel mirar por la ventana hacia las estrellas, supe que algo había cambiado. No era aceptación, todavía, pero sí la primera grieta en el muro de su enojo. Y en medio de todo ese torbellino, una certeza me sostuvo: ya no estábamos solos. Con el paso de las semanas, Alejandro empezó a convertirse en una presencia discreta pero constante en la vida de Daniel. No pretendía ocupar un lugar de golpe, no forzaba conversaciones ni exigía afecto. Simplemente aparecía con su violonchelo, compartía un par de horas hablando de música o de universidades, y luego se marchaba con un gesto tranquilo. Daniel, al principio distante, fue cediendo poco a poco. Lo observaba tocar, le hacía alguna pregunta suelta sobre escalas o partituras, y hasta lo acompañó una vez a un ensayo en el centro comunitario. Verlos sentados uno al lado del otro, intercambiando tímidas sonrisas, me llenaba de una mezcla de alivio y melancolía. Era un vínculo que había esperado demasiado tiempo en nacer. Mientras tanto, Caleb seguía siendo el sostén silencioso de nuestro día a día. Nunca mostró celos ni incomodidad por la presencia de Alejandro. Al contrario, parecía comprender que aquello no era una amenaza, sino parte de la historia que necesitábamos sanar. Su forma de estar era simple. Acompañaba a Daniel en excursiones para observar las estrellas, ayudaba a Camila a construir pequeñas casitas de madera para sus muñecas y siempre encontraba algo que reparar en la vieja casa de la tía May. Entre todos, comenzamos a transformar la cabaña en un verdadero hogar. Las paredes que olían a humedad se cubrieron de pintura nueva, el jardín salvaje dio paso a un pequeño huerto, y la cerca, antes rota, volvió a erguirse firme. Daniel clavaba tablas con determinación, Camila pintaba las macetas con colores chillones, y yo, con un pincel en la mano, me sorprendía riendo sin miedo, con el corazón ligero. Caleb estaba allí, guiándonos con paciencia, pero dejándonos hacer, como si supiera que aquel proceso no era solo de madera y clavos, sino de reconstrucción interior. Llegó diciembre y, con él, el espíritu de la Navidad. Camila insistió en cortar un abeto enorme, tan alto que toque el cielo, decía entre carcajadas. Una tarde, salimos todos juntos al bosque cercano. Daniel cargaba el hacha bajo la supervisión de Caleb, mientras Camila corría entre los troncos cubiertos de nieve, dejando huellas diminutas. Alejandro también vino, cargando su cámara para inmortalizar el momento. Entre todos derribamos el árbol perfecto, y al arrastrarlo hasta la cabaña sentí que no era solo un adorno, era un símbolo de nuestra nueva vida. Esa noche, entre luces parpadeantes y el olor a galletas horneadas, decoramos el árbol. Camila colocó bolas de colores, Daniel colgó estrellas de papel que había hecho en el club de astronomía, y Caleb reparó el viejo ángel de la tía May para que coronara la cima. Alejandro, con su violonchelo, tocó melodías suaves que envolvían la escena como un lazo invisible. Cuando terminé de colgar la última guirnalda, me aparté un paso para mirar a mi alrededor. Era un cuadro que nunca habría imaginado. Mis hijos sonriendo, amigos alrededor, y un calor que nada tenía que ver con la chimenea. Una tarde fría, mientras ordenaba el desván, encontré un baúl con los diarios de la tía May. Sus páginas olían a polvo y lavanda, y su letra, firme y elegante, parecía atravesar el tiempo. En una de las entradas, leí una frase que me estremeció: un hogar no es un techo ni 4 paredes. Es el lugar donde tu alma puede descansar. Cerré los ojos y supe que, al fin, entendía sus palabras. No importaba lo que habíamos perdido, lo que habíamos sufrido. Ese valle, esa casa, esa gente, eran el refugio que mi alma había estado buscando. La noche de Nochebuena, me quedé en el porche observando cómo los copos de nieve caían lentamente sobre los viñedos. Dentro,
La risa de los niños llenaba las habitaciones. Daniel explicaba constelaciones con una linterna proyectada en la pared, Camila bailaba alrededor del árbol con Chloe, y Alejandro los miraba con una ternura que no intentaba ocultar. Caleb estaba sentado junto a la chimenea, puliendo un pequeño juguete de madera para regalárselo a Camila, su sonrisa reflejada en la luz del fuego. Me llevé una mano al pecho y susurré, con un nudo en la garganta: lo logramos. Somos libres. Por primera vez en años, esas palabras no eran un deseo, sino una certeza. La nieve siguió cayendo, cubriendo el valle con un manto blanco. La casa de la tía May, aquella que había sido un escondite temeroso, ahora vibraba con vida, música y esperanza. El eco de las carcajadas de mis hijos rebotaba en cada rincón, y mi corazón, al fin, se permitió descansar. Allí, en ese rincón remoto del mundo, entendí que la libertad no era solo escapar del pasado, sino atreverse a construir un presente lleno de amor. Y mientras veía a mis hijos corretear bajo las luces del árbol, a Alejandro afinando su instrumento y a Caleb levantando la vista para encontrarse con la mía, supe que ese lugar, con todas sus cicatrices y promesas, era nuestro verdadero hogar.